Hay más de 8.000 millones de personas en la Tierra. Estamos en todas partes. En nuestros breves 300.000 años de historia, nos hemos extendido prácticamente por todas las masas de tierra y hemos vivido en todos los entornos imaginables. Incluso hemos estado en el espacio. Como especie, somos extremadamente exitosos, pero no siempre ha sido así. Nuevas evidencias genéticas sugieren que nuestros ancestros pasaron por un colapso poblacional severo que dejó solo a unos 1.000 individuos sobreviviendo. Así que hoy vamos a hablar de la época en que casi nos extinguimos para poder apreciar lo improbable que es que estemos aquí hoy. Si crees saber de qué evento estamos hablando, probablemente estés equivocado. Quizás hayas oído que los humanos casi se extinguieron hace unos 70.000 años, pero ese no es el tema de este video, porque probablemente no sea cierto. Los investigadores sí tienen evidencia de un cuello de botella genético que podría haber ocurrido en esa época. Básicamente, la diversidad en nuestro genoma era mucho menor de lo que debería haber sido, particularmente en los humanos que vivían en Asia. Durante un tiempo, los científicos pensaron que esto significaba que alguna catástrofe había aniquilado a una gran parte de la población humana. Culparon al volcán Toba, un supervolcán en la actual Indonesia que entró en erupción hace unos 74.000 años, porque cuando buscas algo que pueda matar a mucha gente, un volcán suele ser un buen candidato. Pero nuevas investigaciones sugieren que este cuello de botella genético no tuvo nada que ver con una catástrofe. En cambio, se cree que es el resultado de algo llamado el efecto fundador. Básicamente, cuando algunos miembros de una población se separan para encontrar un nuevo territorio, terminan con menos diversidad genética que el grupo más grande. Así que, como solo algunos humanos migraron fuera de África, esas pequeñas poblaciones aisladas eran menos diversas genéticamente que las que dejaron atrás, lo que resultó en una aparente disminución de la diversidad genética sin una disminución real de la población. Pero de lo que realmente vamos a hablar es de un momento totalmente diferente en el que nuestra especie ancestral casi desapareció. Pongamos el escenario. Estamos en África, hace 930.000 años. Nuestra especie, Homo sapiens, aún no existía, pero nuestros ancestros sí estaban allí. Las especies de homínidos residentes eran Homo erectus y su registro fósil es bastante consistente. Podemos rastrearlos de manera confiable desde que aparecieron por primera vez hace casi 2 millones de años, hasta hace unos 900.000 años. Pero luego, nada. Básicamente, no encontramos fósiles de Homo erectus que daten de entre 900.000 años y 650.000 años. Este fue un momento crucial para los homínidos. Justo en esa época es cuando se produjo la división de linajes entre nuestra especie y los neandertales, algo que todos quisiéramos entender mejor. Así que puedes imaginar que esta laguna fósil sería frustrante y los paleoantropólogos querrían la mayor cantidad de información posible para averiguar a dónde fueron. La primera suposición fue que esto era simplemente azar o mala suerte. No todo ser vivo llega a convertirse en fósil, y los factores que aumentan o disminuyen esa probabilidad pueden causar sesgos en el registro. Cualquier cosa, desde dónde vivía, dónde murió, de qué estaba hecho su cuerpo o qué tan grande era, puede afectar las probabilidades de un organismo de convertirse en fósil. Entonces, tal vez todos los homínidos vivían en lugares que no tenían las condiciones adecuadas para formar fósiles, por lo que no había ninguno para que encontráramos. Después de todo, la formación de fósiles es en realidad bastante rara. Aparte de algunas excepciones, los fósiles casi exclusivamente se forman en rocas sedimentarias. Y para que un fósil realmente se preserve, tiene que ser enterrado muy rápidamente, antes de que se descomponga.
Y por eso muchos fósiles se forman en entornos oceánicos, porque agua más erosión equivale a sedimentación, y las cosas se entierran rápidamente. Y también es por eso que, en tierra, los fósiles se forman principalmente en los valles fluviales, especialmente donde hay llanuras de inundación, porque todas esas inundaciones significan mucho sedimento en movimiento. Pero un gran problema con la teoría del sesgo es que los homínidos siempre han preferido vivir en los valles fluviales. Los valles fluviales significan ríos, que son buenas fuentes de agua dulce, por lo que han sido lugares de primera para nuestros ancestros desde siempre. Así que es un poco exagerado imaginar que no había suficientes homínidos viviendo lo suficientemente cerca de un río como para dejar fósiles atrás. A menos, por supuesto, que no hubiera suficientes homínidos vivos. Resulta que la evidencia de este colapso poblacional ha estado ocultándose justo bajo nuestras narices todo este tiempo. De hecho, justo debajo de todas las partes de nuestro cuerpo, porque está en nuestro ADN. El ADN es una molécula bastante frágil que tiende a descomponerse con bastante facilidad, por lo que no tenemos mucho de él del pasado antiguo. Las muestras de ADN más antiguas que hemos encontrado datan de hace unos 2 millones de años, pero provienen de algunas plantas y animales en Groenlandia, no de homínidos. Nuestra muestra de ADN de homínidos más antigua tiene 400.000 años y proviene de un espécimen de Neandertal desenterrado en España. Y nuestro ADN moderno tiene nuestra historia genética incrustada. Solo necesitas saber cómo leer el código. Es por eso que los investigadores decidieron intentar usar ADN moderno para estimar el tamaño de la población de generaciones mucho más antiguas dentro del conjunto genético. Calcularon algo llamado espectro de frecuencia de sitios, o SFS por sus siglas en inglés. Para obtenerlo, calculas la distribución de alelos o diferentes formas de un gen a lo largo del genoma. Verás, hay partes del genoma llamadas SNPs o polimorfismos de un solo nucleótido, que son solo diferencias de una letra en tu ADN, y la gran mayoría de ellas son neutrales. No hacen nada, no rompen nada, simplemente son una variación en qué base de par de letras va en ese lugar. Y como son neutrales, la selección natural no actúa sobre ellas, por lo que muchas pueden surgir a lo largo de las generaciones. Cuando tienes una población que ha sido estable por un tiempo, es probable que veas más y más de estos SNPs aparecer con el tiempo, lo cual puedes cuantificar calculando el espectro de frecuencia de sitios, SFS. Pero si tienes una población que pasa de ser grande y bulliciosa a muy pequeña, eliminas gran parte de esa variación, lo que puedes detectar al calcular el SFS. A medida que pasa el tiempo y la población se recupera, comenzarán a aparecer nuevos SNPs. Pero si sabes qué estás buscando, aún podrás ver los efectos de ese viejo cuello de botella. Es algo así como si te mancharas el esmalte de uñas en la primera capa, pero luego siguieras pintando encima. Ese bulto se suavizará con más capas que pongas, pero probablemente aún puedas ver que estuvo allí, especialmente si sabes qué buscar. Entonces, estos investigadores utilizaron el SFS de los humanos modernos para estimar qué estaba sucediendo con la población de homínidos hace aproximadamente 1 millón de años. El modelo mostró que las poblaciones de homínidos pasaron de casi 100.000 individuos antes del cuello de botella a menos de 1.300 individuos, reduciendo drásticamente nuestra diversidad genética. Obviamente, esto no fue nada bueno, y si miras lo que estaba sucediendo en ese momento desde el punto de vista geológico, comienza a tener sentido por qué sucedió. Verás,
Todo esto ocurrió justo al mismo tiempo que un gran cambio en los ciclos climáticos conocido como la transición del Pleistoceno medio, que básicamente hizo que los períodos glaciales fueran menos frecuentes, pero mucho, mucho más fríos. Y creemos que hubo dos grandes factores que causaron este cambio. Uno fue un cambio en las corrientes oceánicas y el otro fue que hubo mucha erosión en el hemisferio norte. Sí, casi nos extinguimos por la erosión. Hace alrededor de 1 millón de años comenzamos a ver el debilitamiento de un fenómeno oceánico llamado circulación de reversión meridional del Atlántico. Esta circulación ocurre cuando el agua caliente de la corriente del Golfo es llevada al Atlántico Norte, donde se enfría y se hunde en el océano profundo. Y cuando ese ciclo se ralentizó, llevó menos agua caliente al extremo norte, bajando las temperaturas en Groenlandia y el Ártico. Al mismo tiempo, la erosión en el hemisferio norte expuso una capa masiva de lecho rocoso a la atmósfera. Y dado que el lecho rocoso es más áspero y pegajoso que el suelo, eso creó un lugar para que estas grandes capas de hielo se agarraran y crecieran. Las capas de hielo se volvieron muy gruesas y enfriaron prácticamente todo el hemisferio. Y como el agua de mar fría absorbe más dióxido de carbono que el agua de mar caliente, el océano comenzó a absorber el carbono de la atmósfera. Y sabemos que el dióxido de carbono en la atmósfera ayuda a atrapar el calor. Pero lo inverso también es cierto, y tener menos dióxido de carbono en el ambiente hace que las temperaturas bajen. En este caso, bajaron mucho. Básicamente, esto desencadenó una serie de eventos que significó que una vez que las cosas empezaron a enfriarse, se enfriaron realmente, pero realmente mucho. Y eso significó que la edad de hielo después de la transición del Pleistoceno medio fue más fría que cualquier cosa que nuestros ancestros hubieran sentido antes, como si estuviéramos hablando de niveles de invierno de Juego de Tronos. Y nuestros ancestros simplemente no estaban equipados para lidiar con eso, lo que podría explicar por qué la población disminuyó tanto. Ahora, esta disminución de la población no duró para siempre. De lo contrario, nuestro conteo de visitas en Tecnociencia sería como realmente bajo, pero tomó más de 100.000 años de recuperación antes de que las poblaciones de Homo erectus comenzaran a recuperarse, alcanzando los 21.000 individuos alrededor de hace 800.000 años. Y esa fecha en realidad coincide con nuestras estimaciones de cuando los homínidos comenzaron a controlar el fuego. Así que descubrir cómo hacer fuego podría ser parte de lo que permitió a nuestros ancestros recuperarse del borde de la extinción. Aún así, tomó un par de cientos de miles de años antes de que sus fósiles comenzaran a aparecer de nuevo. Y ni siquiera creo que sea exagerado decir que este evento nos hizo quienes somos hoy, porque en realidad lo hizo a nivel cromosómico. Verás, ese cuello de botella genético ocurrió al mismo tiempo que dos cromosomas ancestrales se fusionaron y formaron lo que ahora llamamos el cromosoma 2. Nuestros ancestros tenían 24 pares de cromosomas en lugar de nuestros 23, y nuestros parientes vivos más cercanos, los chimpancés y bonobos, también tienen 24. Un cambio genético tan grande podría haber sido un evento de especiación que llevó al surgimiento de una nueva especie de homínido. Y ese nuevo homínido podría haber sido el último ancestro común de otras especies de homínidos, como los denisovanos, los neandertales y nosotros. Es bastante impresionante pensar que el misterio de los fósiles desaparecidos podría haberse resuelto simplemente mirando algunas letras aleatorias en nuestro ADN. Y saber hasta qué punto bajaron nuestros números, creo que puede darnos una nueva perspectiva sobre cuántos de nosotros estamos aquí hoy, hablando de una gran remontada.